1000 dosis de Paco secuestradas y unas 800 dosis de marihuana. Este hecho ocurrió, como estamos viendo en imágenes, a la altura de la puerta 4, 150 metros adentro, en un pasaje en el interior de la villa. Si bien los vecinos claramente no dan ningún tipo de información a la justicia y a la policía, mucho menos a los medios de comunicación que llegamos en la madrugada de hoy para saber qué había pasado. No hablan porque tienen miedo, no hablan porque lamentablemente para los buenos vecinos que viven en esta villa es una constante la guerra entre narcos. Acá hay dos bandas que son muy conocidas y de muchos años dentro de la villa, que operan la droga. Por un lado está la banda de los paraguayos, de hecho la mayoría de estas personas fallecidas son de nacionalidad paraguaya, y los del Gauchito Gil, que son los argentinos que viven dentro de la villa. Estamos en el corazón de lo que se denomina Villa 1114, un desprendimiento de otra causa que hemos descubierto una importante cantidad de droga aquí en esta misma villa, y a partir de ahí prosiguió la investigación y hoy el juez dio 22 órdenes de allanamiento. Hubo un quíntuple crimen hace años atrás, otra vez durante un tiroteo que duró no menos de 4 horas. Una vez también se denunciaron las cocinas de cocaína que hay en el interior de la villa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otro asesinato narco, ahora en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 4 hermanos muertos, 3 hombres y una mujer. La verdad fue una masacre. Y de ese tema vamos a hablar. Y tenemos muchos detalles. Está Paulo Cablan y Nacho Ramírez. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Una vez más, una masacre en la Villa 1114. Un lugar que evidentemente el Estado no puede hacer pie. No importa quién es el gobierno, si es uno, es otro. Es lo de menos. El tema es que el Estado no puede hacer pie. Las peleas se siguen sucediendo por el control de este negocio, el negocio de la muerte, el negocio del narcotráfico. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Después le vamos a contar los antecedentes, las historias, quién es Marco, quién es el hombre fuerte en esa zona de la capital federal, del sur de la capital federal. Todo comenzó hoy 11:30 de la noche aproximadamente, cuando 3 hermanos, 2 hombres y una mujer, y un amigo de ellos se bajaban de un auto, un Mercedes-Benz A190, o sea, Mercedes-Benz A190, usted puede decir un Mercedes-Benz, uy, un auto carísimo. En la década del 80. No, es un auto barato, es viejo. La marca es importante, pero no es un Mercedes-Benz 0 kilómetros, le aclaro. 11:30 de la noche, estaban al lado del auto. En realidad el tiroteo es cuando estaban subiendo el auto. Las víctimas: Fabio Basualdo Gómez Ruiz Díaz, 21 años, presentaba 12 impactos de bala. Y los hermanos Agustín Lescano González, de 24 años, 10 balazos. Leticia Mabel Lescano González, 19 años, 8 tiros. Y Hugo Ricardo Lescano González, de 30 años, con 4 disparos. Hubo entre 30 y 40 disparos, 36 tengo entendido los impactos que encontraron. Se utilizaron pistolas calibre 9 milímetros, la pistola provista que tiene la policía, para que se ubique. Es una pistola semiautomática. Y otra que es similar, que es un calibre que es .40. .40. Hace algunos años era bastante atípico. Ahora hay muchos, no es la primera vez que se ve un calibre de estas características, .40. 2 de los fallecidos tienen antecedentes por droga. Por eso creen que puede ser un vuelto vinculado al negocio de la droga. Si bien la investigación está en curso y de hecho el fiscal que entiende la causa hizo una inspección, estuvieron recorriendo, ya hay algunos testimonios, están buscando cámaras de seguridad, aunque muchas de las cámaras de seguridad que están en la zona están rotas. O no funcionan, están rotas. Las rompen.
¿para qué? Para que no se vea los ingresos y egresos de personas ajenas al barrio. Ese lugar es el shopping mayorista de la cocaína de Buenos Aires. De un lado está el denominado sector de los peruanos, del otro lado de una avenida está el denominado sector de los paraguayos, aunque en ambos lados la mayoría son argentinos. Hago esta aclaración por las dudas, pregunte. La mayoría son argentinos. Y los paraguayos y peruanos, la mayoría son hijos de paraguayos y peruanos. El problema es nuestro, quiero decir. Y pues rápidamente se escuchan comentarios de sí, pero ¿por qué no los mandan a su país? No, el problema es nuestro. Es la comercialización de estupefacientes. También escuché que en el sector de los peruanos se vende cocaína, en el sector de los paraguayos marihuana. No, en todos lados se vende de todo. Si a usted le dijeron en el sector de los paraguayos se vende solo marihuana, es porque confunden que en Paraguay producen, hay un sector, el noreste paraguayo, en donde se produce la marihuana considerada de mejor calidad. Pero en ese asentamiento, en los distintos sectores de la 1-11-14, se vende fundamentalmente cocaína, también paco y marihuana. Indistintamente en qué sector esté. El ataque se produjo de la siguiente manera: cuando estaban por subir al auto, uno de los hermanos se tenía que operar, no vivían en ese barrio, sí la mujer. Los hombres vivían en General Rodríguez, en la zona de General Rodríguez. Habían llegado porque uno de ellos tenía que ser operado, iba a ser operado esta mañana en el Hospital Rivadavia, entonces se quedaba en la casa de la madre, que está ahí en el lugar del hecho, y hoy temprano iba a ir al hospital, eso es lo que contaron los familiares. En esas circunstancias los atacaron a tiros. Están viendo si alguno de ellos tuvo algún enfrentamiento tiempo antes, por qué se habían ido del barrio. Si se habían ido por ese enfrentamiento. Están viendo los investigadores de homicidio de la Policía Federal porque quieren encontrar si detrás de un supuesto enfrentamiento pueden encontrar el móvil del crimen, y detrás del móvil del crimen pueden llegar a los autores de este brutal asesinato. De acuerdo al relato de los testigos, fueron varios los que dispararon. Uno se bajó de una moto, iba como acompañante de la moto, rodilla en piso, y empezó a disparar. Una vez que masacraron a las víctimas, tienen todos tiros de gracia en la cabeza, se ocultaron dentro del asentamiento, dentro de la villa, y a partir de allí se pierde el rastro de los sospechosos. Intervienen en la causa la Fiscalía del Distrito Nueva Pompeya y Parque Patricios, a cargo de los fiscales Marcelo Munilla La Casa y Adrián Jiménez, fiscales que están investigando otros hechos de violencia con muertos. Recuerden, ocurrió hace un mes aproximadamente, hubo un tiroteo con muertos, una ambulancia en el medio que casi terminan matando al ambulanciero, al médico. Bueno, es en ese mismo sector, en este caso en la Manzana 9. Ahora, en un rato, Eduardo, te voy a contar quiénes están detrás del gran negocio del narcotráfico en la Villa 1-11-14. Y acuérdese de este grupo narcoterrorista histórico que fue legendario en su momento, Sendero Luminoso. Después se lo cuento. Señores, nos vamos a meter en lo que es el corazón de la Villa 1-11-14. Una impecable investigación de Nacho Ramírez. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Paulo, y como bien apuntaba Paulo hace minutos, esto es una realidad de un narconegocio a 80 cuadras de la Plaza de Mayo. Solamente basta recorrer este territorio para individualizar de manera muy simple. Lo puede hacer en la línea 76 o cuando usted camina la feria los fines de semana, la cantidad de satélites y lo fácil que es lograr conseguir cualquier tipo de droga, sea paco, marihuana o cocaína barata, teniendo en cuenta que es un lugar donde hay muchísimo acceso a este tipo de drogas, y no solamente van los consumidores o adictos de los sectores más vulnerables de la ciudad, sino también chicos de clase media, incluso algunos perdieron la vida. Si contabilizamos los últimos muertos de los últimos 10 años, podemos llegar a la conclusión que aproximadamente el negocio de la droga de la 1-11-14 se cobró ya 40 víctimas fatales en los diferentes
tiroteos y masacres de los últimos años. Pero si te parece, compartimos algunas placas que hicimos con el Departamento de Policiales de C5N, donde podemos individualizar todo lo que sería el barrio 11114 y la distancia que hay con el lugar del hallazgo del crimen, teniendo en cuenta que es un sector que está bajo amenaza permanente en todo lo que tiene que ver con la disputa por el negocio narco, teniendo en cuenta que hay una realidad que es la distribución minorista, donde miles de jóvenes de la ciudad y de lo que sería el conurbano deciden ir a este lugar, como esta imagen que usted va a poder ver en primera persona, en donde va a ver la 11114 por dentro en un lugar de feria y lo fácil que es conseguir un búnker de droga. En particular, en este búnker que usted va a ver una puerta blindada con rejas y diferentes satélites que custodian el búnker. Bien, vamos a seguir analizando obviamente este tema. Me gustaría saber, Paulo, si hay uno o varios Escobar, digamos, dentro de la villa. A ver, hoy por hoy se dicen, cuentan los que manejan información judicial que en todos lados pasa lo mismo, se ha ido atomizando el negocio, o sea, hay cada vez más bandas, más grupos. Pero el amo y señor, histórico amo y señor de la droga, de la Villa 11114, en su momento fue el dueño de la distribución de la cocaína en toda la ciudad de Buenos Aires, sería un tal Marco Antonio Estrada González, es este. Marco Antonio Estrada González, me confundí con Pablo Escobar. El Pablo Escobar de la Villa. Pablo Escobar de la Villa, eso. Alias Marco. Hace un par de años, yo por una nota, por una entrevista, ingresé a uno de los pabellones del complejo carcelario de Seiza. Cuando estaba recorriendo los pasillos, un patio muy grande, tanto los presos, ¿no?, para ir a la entrevista que iba a hacer, me dicen, ese es Marco. Y lo vi, es una persona muy menuda, un señor medianamente gordo, es ese que está ahí, acompañado por 2 o 3 presos, pero parecían custodios, y extremadamente serio, lejos de acercarse, saludar, un personaje de pocas palabras, que todos respetaban. Ese es Marco. Yo lo vi cara a cara hace algunos años. Marco Antonio Estrada González, alias Marco, sin ese Marco, no Marcos, Marco, llegó a la Argentina en 1997. Hoy por hoy está con detención domiciliaria. Por allí leí que estaba en Nordelta, en la zona de Tigre. No. Que yo sepa, nunca pisó esa zona. El domicilio que tiene es en un country. Vive en un country este hombre, ¿eh? Hoy por hoy. Está libre en un country. Pero en Ezeiza, en el partido bonaerense de Ezeiza. Vivía en la cárcel, preso. Lo largaron, se fue a un country, pero en Ezeiza. No tiene nada que ver Nordelta en esta. No vive en Nordelta, quiero decir. Podría hacerlo, porque tiene la plata para hacerlo, pero no vive, no tiene nada que ver Nordelta. Este hombre, de acuerdo a distintas versiones de colegas peruanos, junto a 2 hermanos de apellido Ramos Mariño, uno conocido con el alias de Ruti y el otro con el alias de Meteoro, habrían integrado el grupo narcoterrorista Sendero Luminoso. Es un grupo maoísta de izquierda que un tal Abigail Guzmán, profesor de universitario, lo conformó, una guerrilla, pero que rápidamente los ideales socialistas o maoístas los cambiaron por el ideal de la plata vinculada al narcotráfico. De eso se trata. Bueno, llegó en 1997 a la Argentina, vivió en Constitución, vivió en hoteles familiares. Por entonces, el dueño de la Villa 11114, el patrón de la villa, era un tal Julio Chamorro, que se había quedado con el poder del barrio luego de matar o mandar a matar a un señor paraguayo que era el que manejaba la villa. Ya para el año 2000, este hombre se queda con los hermanos Ruti y Meteoro, los 3 se quedan con el negocio de la distribución de la droga.
Apareció muerto Chamorro y estos se quedaron con todo. En 2001 cayeron presos, los 3, y el primero que salió fue Marcos. ¿Qué pasó? Marcos se quedó con el negocio todo. Están editando, ¿sabes? Se quedó con el negocio, incluso los dejó afuera a sus amigos, a sus socios, a Ruti Meteoro, que aparentemente cuando salieron organizaron una venganza. ¿Por qué menciono este hecho? El 29 de octubre de 2005 se hacía la procesión del Señor de los Milagros. Es un santo, un Cristo considerado milagroso, muy popular en Perú. Nosotros tenemos nuestros santos así, ¿no? Esa procesión es muy popular y aquí en el sector peruano de la Villa 1-11-14 es muy importante, es muy colorida, muy linda. He visto las procesiones que se organizan. Bueno, intentaron matarlo a Marcos y abrieron fuego. Marcos no fue, una información recibió porque no fue y hubo 5 muertos, entre ellos un bebé. Esta fue la primera gran masacre vinculada a este hecho y una sucesión de hechos y situaciones muy violentas que generaron muchas muertes, enfrentamientos. Luego piden la detención, se allanó la villa, año 2007. Allanaron toda la villa 1-11-14, pero Marcos escapó. Poco de tiempo después, pocos días después, cuando tenía orden de captura por esto, Marcos aparentemente robó en una avioneta del aeropuerto de Saladillo, el aeroclub de Saladillo, robaron un avión y escapó en ese avión. Se supo muy poco durante cierto tiempo hasta que Marcos cayó en una localidad que se llama Lambaré, en Paraguay, en una bolsa de plata. Lo trasladaron a la Argentina, estuvo preso en la cárcel de Ezeiza, fue esa vez que yo lo vi, que le conté recién que lo vi en Ezeiza, hasta que finalmente le dieron una detención domiciliaria, y bueno, ya de estar, más que detención domiciliaria, ya de tener una excarcelación, ya de estar en medio de una condicional. Estuvo estudiando, hizo un curso de mecánica, estudió el secundario, porque eso le quita tiempo de detención si estudian. Lo cierto es que sospechan que este hombre sigue siendo el dueño de la droga. Lo que pasa es que hay que probárselo. Mientras tanto, sigue cumpliendo la pena, aunque con muchos beneficios, tiene los mejores abogados de la Argentina, viviendo tranquilamente con su familia en un country del partido bonaerense de Ezeiza. Ese es Marcos, es el que estaría detrás del gran negocio de la droga. No se sabe del tema del crimen, no tiene nada que ver. En principio, consideran que sería un enfrentamiento entre bandas más locales, entre bandas más chicas dentro de la estructura de la Villa 1-11-14. Y un dato más, Eduardo, para tener en cuenta. Porque también hoy escuché muchas veces, sí, pero ¿qué hace esa villa? Si es una villa narco. No, es una ciudad, prácticamente la Villa 1-11-14. Claro, es una enorme ciudad en donde, a ver, es antojadizo dar porcentaje, pero no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero créame que la gran mayoría, pero la enorme cantidad de gente que vive en la Villa 1-11-14 son trabajadores, son obreros, son gente muy honesta. Tienen en ese lugar enquistados a delincuentes que forman estas bandas de narcos y los que aportan muchas veces información para las investigaciones judiciales y policiales, incluso para informes periodísticos que nosotros les presentamos, son los propios vecinos, que son las primeras víctimas de estas bandas de narcotraficantes. Los vecinos de la Villa 1-11-14 son los que se merecen y se les debe que el Estado saque a estas lacras del barrio. Hubo hace un mes y pico, Eduardo, lo último te cuento, algo más, lo contamos aquí en el diario, otra secuencia de muerte. Fueron a atender en una ambulancia un hecho ocurrido, asistencia por un tema médico dentro de la villa, terminó los tiros con muertos,
con médicos en el medio. Tenemos un informe sobre ese tema, si te parece, Eduardo, lo escuchamos. El informe. Mi hijo no tuvo ningún enfrentamiento. Mi hijo salió a dar una vuelta en la moto con otro chico. El otro chico recibe un disparo en la pierna, mi hijo un disparo en la pierna y un disparo que le atraviesa todo el tórax. Una ambulancia del SAME de este hospital hizo un auxilio en la Villa 1114. Cuando estaba realizando ese auxilio, empezó un tiroteo aparentemente entre dos bandas de la villa y la ambulancia fue alcanzada por uno de esos tiros. Producto de eso, la ambulancia se retiró del lugar con custodia de Policía Metropolitana y Gendarmería y llegaron al hospital con el paciente, el médico y el chofer sanos y salvos. Bueno, los heridos están en buen estado de salud, están controlados, siendo revisados y asistidos por los médicos de nuestro hospital. Y la situación fue, como todos saben, en medio de un auxilio habitual, común, de código rojo, al querer trasladar al paciente hacia nuestro hospital, se encontró que la ambulancia quedó en medio de un tiroteo bastante importante, entonces tuvo que salir con luces apagadas, protegido. Mi sobrino tiene no sé si es porque primero dijeron que fue un roce y después dijeron que fue que entró y salió la bala, que fue acá. La situación es por que el ellos costado. estaban paseando por el barrio. Ellos estaban paseando en la moto, Max iba adelante y Alan iba atrás. Participando, digamos, del tiroteo, ni tenían... ¿Qué? ¿Conocían a la gente de las bandas que estaban peleando? No, la verdad que desconozco eso, si conocían o no. Nosotros estamos analizando medidas de reclamo. Nosotros no queremos ninguna medida de fuerza que afecte más al principal afectado por esta situación, que es el paciente. A ver si tomamos conciencia que cada uno de nosotros en cualquier momento puede ser paciente. Nada. Si así fue en el momento, a los 2 minutos cuando me dicen a mí, lo trasladamos en un coche particular acá al Hospital Piñero. ¿Una víctima inocente dentro de este tiroteo? Una víctima inocente dentro del tiroteo, fue circunstancial. Yo me entero porque estoy en el bar por tomar un café y veo la nota. ¿A qué hora fue esto? Y alrededor de las 12, 2:30 de la noche. ¿Y a usted le consta que fue una pelea entre bandas narcos dentro de la villa? No me conta porque yo lo único que me entero es que a mi hijo me lo mataron, nada más. 18 años, hace 5 días que cumplió 18 años mi hijo. Estudiaba, jugaba al fútbol, estaba jugando en un club, mi hijo sano. Acá le pueden hacer estudio, análisis, mi hijo no tomaba alcohol, no ingería droga, no fumaba. Mi hijo era un chico totalmente sano y papá de una bebé de 4 meses. Lo que hace el sistema de salud es tratar de mantener la asistencia justamente de toda la gente que lo necesita. Entonces, un poco se colaboró con auxilios con el resto de los hospitales, los que rodean el Hospital Piñero, el Hospital Pena, el Hospital Álvarez, el Hospital Santoyani, han colaborado todos en la asistencia de lo que son auxilios fuera del hospital. El hospital siguió manteniendo la atención a la demanda espontánea y a lo que ya tenía como asistencia dentro del hospital. Y se trató así de manejar toda la noche hasta que ahora se va acomodando un poco el panorama. Trabajar para concientizar a la gente de que esto no puede ser. No puede ser que un médico que está saliendo a hacer un auxilio, que va a salvar la vida de alguien, esté expuesto a que le peguen un tiro en la cabeza, o que si el de palazo pegaba 10 centímetros más abajo, impactaba en el tubo de oxígeno y la ambulancia volaba por el aire. Esto es lo que la sociedad se muerde la cola cuando agrede al equipo de salud. Y esto no está dicho de una posición altisonante ni de arriba del banquito. Está dicho desde todos los días de los hospitales públicos que estamos asistiendo. A cualquier argentino que venga acá sin preguntarle si tiene obra social o prepaga, solamente preguntándole qué es lo que te pasa, qué es lo que nos pasa, nos vamos a tener que preguntar. O vamos a necesitar que maten realmente a alguien. ¿Cuántas veces los venimos diciendo? Hoy el hospital es un búnker, nosotros queremos hospitales. Voy a volver a repetir la frase que la Asociación de Médicos Municipales dice. Queremos usar un guardapolvo blanco y no un chaleco antibalas.